buenas noches y bienvenidos a El Debate en Popular Televisión. Son las 10 y 11 minutos, hoy un poco más tarde de lo habitual, debido a que nuestras compañeras en este caso, han hecho la entrevista que han podido ver ustedes al ministro del Interior, Jorge Fernández, que ha estado en este plató hace muy poquito, y es una entrevista sin duda muy interesante sobre temas de actualidad, como también lo es este asunto que vamos a tratar hoy. Sin duda alguna, obligar a un niño, una niña, a que permanezca en el seno de una familia en la que los progenitores, el padre y la madre, andan a la gresca, con discusiones permanentes, con enfados, con gritos, con insultos, con agresiones, con peleas, con agresiones físicas también. Evidentemente es someterlo a una tortura tremenda y además a un futuro lamentable. Sin duda también ocurre que cuando una pareja se separa, sin que sea fruto de, no hace falta, de enfrentamientos físicos, pero cuando se separa, decidir qué hacer con los hijos, si se los queda uno u otro, en qué régimen, de qué manera, si se comparten, también es algo realmente tremendo. Bueno, hay parejas que después de esa ruptura pues apuestan y se esfuerzan por qué hacer las cosas fáciles, ¿no? Sin embargo, en otros casos ocurre todo lo contrario. E incluso se recurre a los engaños unos con otros, un progenitor con otro, teniendo al niño como moneda de cambio, y engaños incluso con el abogado o para llegar al juez y hacer que su decisión sea a favor de uno o a favor de otro. En cualquier caso, el que siempre pierde en estos casos es el niño. Es una frase que he leído hace muy poquito y yo creo que podemos estar de acuerdo con ello. Por cierto, que este mediodía yo le preguntaba a un chaval, está en segundo de la ESO y tendrá 13, 14 años, a modo de ejemplo, cuántos niños de su clase tienen a sus padres separados o divorciados. Y me decía que en su clase son 31 y que cree que 9, 10 de 31. No es un dato necesariamente representativo de la realidad, pero yo creo que puede ser un ejemplo. Les presento a continuación a las 4 invitadas que son expertas en esta materia, en sus ámbitos profesionales diferentes, desde distintos ángulos, pero que coinciden en este asunto que vamos a tratar esta noche. Y son Fátima Saura, es magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre Mujer número 2 de Murcia. Fátima, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, bien hallada. Muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña, les presento, a la decana del Colegio de Psicólogos de Murcia y experta en asuntos de familia, María José Catalán. Bienvenida, buenas noches. Gracias a vosotras por invitarme. Muchas gracias. María Ángeles Alemán Ruiz es abogada, es secretaria de la sección de familia del Colegio de Abogados de Murcia. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y también Cristina Iglesias Navarro es abogada, vocal de la sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Murcia. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Además hacemos este programa coincidiendo con la celebración organizada por el Colegio de Abogados de la región de Murcia, hoy jueves y mañana viernes, aquí en Murcia, de una jornada sobre este asunto. Un asunto en el que con mucha frecuencia se utiliza el término de la custodia compartida. Y me gustaría preguntarle a la magistrada Fátima Saura, para empezar, y que nos ayude un poquito a aclararnos qué es la custodia compartida. Bien, para aclararnos realmente tendríamos que saber lo que es cada cosa, ¿verdad? Porque hablamos de custodia compartida y muchas veces nos confundimos con otra cosa que se llama patria potestad. Cuando habitualmente, en una sentencia en la que se distribuye cuál es el cuidado de los niños, se habla de esos dos términos. La patria potestad es el derecho a decidir sobre las cosas más importantes de los hijos, es decir, dónde va a vivir, qué colegio va a utilizar, si ha de ser sometido a un tratamiento médico, si va a hacer la comunión. Todo esto normalmente está sometido a la decisión de ambos, porque la patria potestad siempre es conjunta. Aunque la custodia sea exclusiva, sea para uno solo, la patria potestad generalmente, y salvo casos muy excepcionales, va a ser conjunta. La custodia es la tenencia del menor y, por tanto, lo que es cuidar, guardar a un niño. Solamente se podrá tener la posibilidad de decidir sobre cuestiones cotidianas, qué va a comer, qué se va a poner hoy, va a ir al cumpleaños de un amiguito hoy, etcétera. Normalmente los padres suelen confundir una cosa y otra, y el custodio cree que tiene el poder de decisión sobre cualquier cosa que afecte a su hijo, y ya vemos que no es así.
Partiendo de esa distinción y que por tanto la patria potestad y el derecho a decidir sobre las cosas importantes del hijo siempre les va a corresponder a los dos. Más de una vez hemos oído, le han dado la patria potestad a la madre. Efectivamente, o yo decido porque tengo al niño conmigo, yo soy la custodia, por tanto yo decido si hace la comunión. No tiene nada que ver. Una cosa es la patria potestad, que siempre es conjunta y que exige que ambos se pongan de acuerdo en esas decisiones. Si no se ponen de acuerdo, para eso estamos los jueces. Y otra cosa es la custodia. Dentro de la custodia hay muchos tipos de custodia. La custodia más habitual ha sido hasta ahora la custodia exclusiva, en la que la guarda del menor se le atribuía exclusivamente al padre o a la madre. La custodia compartida, ¿qué supone? Que se convierten ambos en guardadores o en custodios del hijo, pero claro, no de forma simultánea, porque entonces sería una familia al uso, no separada. La custodia compartida consiste en convertir a ambos progenitores en guardadores del menor, pero mediante la distribución cuantitativa del tiempo, que no tiene por qué ser a un 50-50, podríamos hablar de un 60-40% de distribución del tiempo. Significa que el menor pasa casi tanto tiempo con el padre como con la madre. Siguen los dos igualmente teniendo la patria potestad conjunta, pero en este caso además los dos compartirán la guarda y la custodia del menor. A partir de ahí podemos manejar muchos tipos de custodia compartida. La custodia compartida en la que el niño vive siempre en el mismo hogar y son los padres los que se van rotando, o la custodia compartida en la que cada padre tiene su propio domicilio y el niño va alternándose por días, por semanas, por meses, etcétera. Un error que existe comúnmente es pensar que la custodia compartida excluye el pago de la pensión de alimentos, y eso no es cierto. Es decir, la custodia compartida no implicará que el progenitor no tenga que pagar pensión de alimentos al otro. En ese caso dependerá de cuáles son los ingresos de cada padre y cuáles son las necesidades del niño. De manera que si un padre tiene unos ingresos muy elevados y la madre o el padre tiene otros ingresos menos elevados y hay custodia compartida, igualmente habrá pensión de alimentos. ¿Para qué? Para garantizar que el menor esté con el padre o esté con la madre siempre tenga el mismo nivel de vida. Es decir, no puede ser que cuando esté con el padre tenga un alto o un bajo nivel de vida y cuando esté la madre su nivel de vida varíe. Por tanto, la custodia compartida es exactamente esto, el reparto por tiempos equitativos en la guarda del menor respecto a ambos progenitores, pero no implica que no haya pensión de alimentos. Parece que está claro. Bueno, está claro, lo que parece que es fácil de aplicar, pero evidentemente venimos de una situación, Cristina, de que en el día a día se llega de una situación de enfrentamiento, de confrontación en el seno de la familia entre dos progenitores, con lo cual a la hora de aplicar un criterio, pues imagino, antes de llegar al juzgado llega a un despacho de abogados, entonces, ¿qué se encuentra injusticiable ahí? Al primero, quien lo recibe habitualmente somos nosotros. Entonces, claro, cuando llega, primero, no sabe obviamente la distinción que también ha explicado Fátima entre cuáles son, porque la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones, sin embargo la guardia y custodia, como muy bien ha dicho ella, es el día a día. Esto la gente no lo conoce, para empezar. Entonces vienen, además, lo que a mí me gustaría subrayar en primer lugar, y además yo creo que la compañera María José me dará la razón, cuando uno está pasando por un divorcio, creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a una persona en la vida. O sea, es muy traumático, están sufriendo mucho. Entonces, cuando llegan, yo muchas veces lo digo con mis compañeros, digo, deberíamos incapacitarlos, porque claro, no están en su mejor momento para tomar decisiones tan importantes como con quién se queda mi hijo, cómo vamos a organizarnos, quién se va a quedar en casa, quién no se va a quedar en casa. Entonces, esto que sí está claro en el Código Civil, pero luego en el día a día es muy complicado y sobre todo es el coste emocional que llevan estas personas cuando acuden al despacho. Porque, perdona que me interrumpa, porque es muy difícil que el boom de sentimientos que uno tiene con respecto a la otra persona, separarlos de lo que es realmente el menor, que es lo más importante que has dicho tú en la introducción. Es decir, hay algo que aquí se olvida siempre, y es que el interés del menor es el interés que es más necesitado de protección y más importante en todo este juego. Cuando un juez decide o cuando un abogado plantea
no se plantea desde el punto de vista de los intereses del padre o de la madre, sino desde el punto de vista de los intereses del menor, que es al que hay que proteger y al que además ahora, pues a partir de determinada edad, ya no lo ha dicho la Unión Europea y ahora se va a transponer a las leyes internas, tiene que ser oído y tiene que darle un poder de decisión De todas de formas, alguna eso manera. también hay que tenerlo tomarlo con precaución, porque muchas veces los menores pues no tienen suficiente pues capacidad, ¿no?, como para poder decidir en cuestiones importantes para él. Sí que tiene que ser oído, pero nunca tiene que ser considerada esa opción que el niño plantea como lo que se tiene que decidir. Absolutamente. Eso absolutamente. Y luego pero por eso manipulados hay que también. tener muchísimo cuidado en Claro. esas cuestiones, porque sabéis vosotros muy bien como muchas veces no, es que es lo que el niño quiere, es lo que el niño está pidiendo, y eso conlleva después darle un poder al niño que es extrapolable a otras áreas de su vida y por tanto puede ser peligroso. María Ángeles, parece que hay una evolución, una tendencia, en el sentido de que de lo que venía siendo tradicional, y es que fuera la madre quien se quedara habitualmente con, se diera la custodia a la madre. Sí, efectivamente. Habitualmente, parece que ahora el que sea compartida es una tendencia cada vez mayor, ¿no? Se hablaba en algunos casos de que incluso en los últimos divorcios, sobre todo en las parejas más jóvenes, ¿no?, de 1 de cada 4 ya hay un arreglo, un acuerdo en ese sentido. ¿Realmente se puede hablar de que hay una evolución, de que hay una transición? Sí, sin duda ninguna, pues la sociedad ha evolucionado mucho desde la primera ley de divorcio. Entonces, en aquellos tiempos era impensable el plantear que la custodia se la pudiera quedar el padre o pudiera ser compartida, porque era tanto como pensar que una mujer, que era la cuidadora de los hijos, si se le quitaba esa custodia, pues es porque no era una buena madre, porque no tenía actitudes suficientes, hasta tal punto que salvo en casos muy graves de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, pues prácticamente en el 99% se dan las custodias exclusivas a favor de la madre. Bueno, eso gracias a Dios ha ido evolucionando, ha cambiado, y ahora pues se dan custodias también a favor de los padres, aunque no son muchas, pero también hay un porcentaje de custodia a favor de los padres, y aproximadamente en un 20% ahora mismo se está dando ya una custodia compartida. De todas formas, según comunidades, ¿eh? Según las comunidades, También. bueno, Hay una variación importante porque por Murcia supuesto. somos de los que menos. Claro, en Aragón, en porcentaje. Valencia, son comunidades donde la custodia compartida es preferente, ¿no? De todas Es maneras, prevalente. Yo no comparto que hayamos evolucionado tanto, ¿eh? Personalmente creo que la ley ha evolucionado y efectivamente la jurisprudencia también. El Supremo ya establece la custodia compartida como el régimen normal o habitual, pero sin embargo creo que a nivel de la calle esa mentalidad no existe. Y la madre sigue resistiéndose, la mujer sigue resistiéndose a una custodia compartida. Porque es verdad que las mujeres, lo digo como mujer, sentimos que cuando no nos dan la custodia de nuestros hijos nos hacen peores madres, y que todo el mundo pensamos se va a cuestionar por qué tú eres madre y no tienes la custodia exclusiva de tus A nivel hijos. social También, todavía exacto. está Efectivamente. esa idea pesando mucho entre Exacto. la gente. Y porque también a nivel social la mujer se ha convertido en una mujer trabajadora, pero a la misma vez cuidadora de los hijos, en la que se encarga de llevar normalmente a administrar la casa. Entonces eso socialmente está costando mucho trabajo que el hombre se iguale, es una cuestión de igualdad. Evidentemente, al final, cuando un juez toma decisiones, viene en función de una realidad, pero también de una legislación. Hay unas decisiones, unas leyes que se establecen y también que deben hacerse eco o deben ser reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Y lo que ocurre en la sociedad, a veces, en efecto, coincidiendo con lo que dice la magistrada, hace unos días tan solo se celebraba el Día del Padre y había manifestaciones públicas y declaraciones, y representantes de asociaciones de padres separados abogaban fundamentalmente por la custodia compartida. Sin embargo, había representantes de asociaciones de mujeres separadas que decían que no, que abogaban fundamentalmente porque la custodia recayera en la madre de manera genérica en un primer momento. Luego ya veremos si habrá excepciones. Es decir, que sí que en la sociedad parece que sigue habiendo por sexos
puntos de vista distintos. Yo estoy convencida de que existe todavía una resistencia por parte de nosotras las mujeres a aceptar la custodia compartida como algo natural, y los hombres la reclaman porque hay algo que está claro. Lo que no está bien es que un padre, por el simple hecho de separarse, tenga que ver a su hijo cada 15 días. Porque el niño tiene derecho a crecer con su padre y con su madre, y por tanto es injusto que por el simple hecho de ser hombre, de ser padre, yo me separe de mi mujer y no pueda ver a mi hijo simplemente los fines de semana alternos. Porque los vínculos se crean con el contacto, es decir, no hay nada biológico, ¿no? Con lo cual efectivamente, ¿no? Hay que fomentar el vínculo, el contacto físico y el mantener. Eso es cierto. Con lo cual, y en ese sentido, yo también metería un poquito de baza en el hecho de que se ha tenido también mucho la idea de que hasta los 3 años los niños no podían dormir con el otro progenitor. No pernoctar. Y bueno, pues es una idea que al hilo de lo que estás comentando es precisamente el contacto, esos cuidados en ese dormir. Es crear vínculo, claro. Es una sentencia, no te hace crear vínculo con tu cuanto hija. más se necesita en las edades más tempranas. Además, es muy es donde curioso, se crean los vínculos. Sí, es muy curioso. Yo siempre lo digo, que cuando estamos casadas y tenemos a los hijos y estamos juntos, estamos deseando llevar a los niños a dormir con los abuelos para salir y para cenar y para irnos de viaje, ¿no? Y cuando nos separamos, de repente los niños no pueden dormir fuera de casa. Salir, claro. Entonces, es una contradicción en la que se mezclan realmente estos sentimientos encontrados por la separación, ¿no? En cualquier caso, Fátima, María José, estamos hablando de una situación en la que hay que tomar decisiones, pero porque emana y viene de algo previo, de un conflicto previo. Y imagino que en el colegio o los psicólogos en general, la región de Murcia también, en este caso María José además trabaja directamente desde hace mucho tiempo en este ámbito, pues hay que analizar muchas situaciones de que, antes lo hablábamos, de dónde viene, qué ha pasado. Situaciones de conflicto, de enfrentamiento, de que los niños ya son moneda un poco de cambio y de presión. ¿Qué situaciones os encontráis que perjudican precisamente que luego pueda haber arreglo? ¿Qué situaciones invivible dentro de una familia? Claro, como bien has dicho tú, la separación es uno de los momentos más duros para cualquier persona en el tránsito de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que realmente afrontar muchas situaciones, muchos dolores, en general puede tener problemas de ansiedad, de depresión, y todo eso lo tiene que superar. Pero no es una situación insalvable, al contrario, bueno, pues generalmente se sale fortalecido porque de una situación de crisis donde se trabaja bien esa situación, se puede salir mucho mejor de cómo se estaba. Además, siempre una situación de conflicto para los niños es mucho peor que una situación en la que los padres están separados pero son felices, que es en el fondo lo que todo el mundo quiere, ¿no? El que poder ofrecer a los niños dos situaciones en las que pueda estar bien y a gusto con dos padres que realmente les pueden ofrecer lo mejor de sí mismos. Siempre tenemos que valorar esa idea de que los padres tienen que estar suficientemente bien a nivel psicológico, a nivel emocional, suficientemente fuertes como para poder cuidar a sus hijos de una manera diferente. Y siempre tenemos que pensar que la familia realmente sigue siendo una familia, aunque en dos contextos y en dos unidades de vida distintas. Sí que es verdad que nos encontramos muy diferentes situaciones a nivel emocional. Hay personas que, pues el divorcio emocional es simultáneo en ambos miembros de la pareja, y entonces pueden trabajar mucho mejor lo que es la separación a nivel legal, la tramitación de todas las situaciones. Pero hay personas que no son capaces de hacer esa ruptura emocional y siguen enganchados al otro progenitor, y muchas veces se utiliza a los niños pues para reconquistar al otro, intentar que se vuelva a casa, o ante el vacío que puede suponer el quedarse solo, utilizar a los niños para compensar afectivamente las dificultades que se puedan tener, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones muy diferentes. Desde luego, yo siempre digo que el divorcio no tiene por qué ser una situación traumática para los niños si los padres lo vivencian de una manera que saben transmitirlo positivamente, lo trabajan bien, y ambos tienen una cosa clara, que es el mejor interés del hijo, como yo creo que se ha dicho muy bien desde el principio, ¿no? Que es lo que tiene que focalizar todo. ¿Cuándo crees que es mejor una custodia compartida? Porque se puede poner como norma, o cuándo puede ser mejor, o cuándo. Yo no creo que sea bueno establecerlo como norma. Yo lo que creo, de hecho, por ejemplo, el Tribunal Supremo
ya ha dicho, ya ha dado unas pautas para las situaciones en las que se debe de acordar la custodia compartida. Y una de ellas precisamente es que hay que atender a la situación anterior al conflicto matrimonial. Yo pienso que esa es la situación más fiable para el juez. Porque ¿qué es lo que hacían los cónyuges o los progenitores en este caso antes de separarse? Cómo se desarrollaba esa vida en familia va a influir después en la separación o en el divorcio a la hora de fijar esa guarda y custodia. La guardia y custodia compartida, como hay mucha confusión en torno a ella, no solamente, como ya nos ha explicado Fátima, en el tema de la manutención, sino en que realmente los cónyuges tienen que llevarse bien, o por lo menos que no exista un conflicto que influya negativamente en los hijos. Es decir, en principio se nos ha dicho, los tribunales vienen diciendo que es muy importante que los cónyuges se lleven razonablemente bien para poder desarrollarla. Ahora el Tribunal Supremo también ha dicho, bueno, no es tan importante porque se puede utilizar el que nos llevamos mal para que realmente no se otorgue la guardia y custodia compartida. Pero sí que si no se llevan bien, ese no llevarse bien no influya directamente, porque lo más importante es el interés del menor, es lo que debe prevalecer. Lo que pasa es que está comentando si se llevan bien. Si yo no sé, si hacemos una estadística, un matrimonio que se separa o que se divorcia, evidentemente es porque no se llevan bien. Efectivamente. Bien. Entonces, esa relación que queda, ¿hasta qué punto se llevan bien para...? Hablamos de la relación en relación a los niños. En relación a los niños. En relación a los niños. La comunicación. A desarrollar esa guarda y custodia Pero bueno, compartida. si tenemos que ver, digamos, no sé, en una estadística, ¿en qué casos todavía existe un hilo de relación entre ellos que posibilita que esté por encima de todo el niño? ¿O cuál es imposible? Es decir, no, es que yo en este caso tengo que dictar una sentencia, bueno, donde el acuerdo y la relación no existe y tengo que entrar yo de verdad. Lo ideal es que ellos sean capaces de sentarse orientados por letrados como hay aquí y lleguen a un acuerdo, puesto que ellos son los que mejor conocen cuál es su realidad. Bien, excluido ese supuesto, que no es lo habitual, entran a que sea el juez el que lo resuelva. Reglas generales no me gustan. ¿Por qué? Porque hay que ir a la familia y al caso concreto. Es decir, no podemos establecer estandarizados. Somos personas, somos familias, y en este caso son familias y por tanto no se pueden establecer cánones, sino que hay que ver dentro de cada familia qué pasa. Relación entre los cónyuges. Están separados y evidentemente no son las mejores relaciones, porque si fueran las mejores relaciones estarían de mutuo acuerdo, no estarían en el juzgado, sería un contencioso. Pero no se exige que se lleven bien, se exige que tengan un respeto mutuo de cara a los niños, aunque luego cuando los niños desaparezcan ellos se digan perros judíos, ¿no? Ahora bien, y ahí entramos en algo que tú has planteado antes. ¿Qué problemas tiene la custodia compartida? La custodia compartida es que los dos van a ser custodios, van a ser guardadores del menor, y por tanto hay decisiones cotidianas que ambos tienen que compartir. Si ya es difícil a veces que se pongan de acuerdo cuando es solo la patria potestad lo que comparten, pues cuando son custodios a veces hay que duplicar los libros, los uniformes, hay que duplicar las cosas, porque si no se relacionan, si no tienen un buen contacto, los niños no pueden llevar una cotidianidad normal, ¿no? Entonces, yo creo que también esto es como todo. O sea, que yo creo ahora mismo, y tengo que romper una lanza en favor de los hombres, porque además somos 4 mujeres aquí, excepto el presentador, tengo que romper una lanza en favor de ellos, porque se ha dicho incluso en el curso de esta tarde de familia, por uno de los ponentes, que muchas veces los hombres vienen al despacho y dicen, yo quiero esa custodia que no tengo que pagar alimentos. Es cierto que esto ha pasado, pero también es cierto que en este momento actual, por lo menos yo hablo de mi experiencia, ¿no? Estos son los menos. O sea, ahora mismo los padres están más implicados en la educación de sus hijos y cuando vienen dicen, a mí me preguntan, ¿tú qué piensas que es lo mejor? Y yo siempre les digo, nadie sabe lo que es mejor para su hijo que su madre y su padre, poniéndose de acuerdo. Es verdad que están en una situación de mucha conflictividad. Yo sí quería decir hoy, porque es la pregunta que me hacen habitualmente y de las primeras,
si me voy de casa me pueden denunciar por abandono de hogar, y yo les digo no. Primero, hay que ser generoso con la pareja, porque habitualmente suelen ser, bueno, sí tenemos divorcios de 1 año, de 2 años, pero es que la mayoría no es esto, la mayoría son 15 años en pareja. Tienes que ser generoso con tu pareja, sobre todo porque es el padre de tus hijos, ¿vale? Y siempre me preguntan, si me voy, ¿me va a denunciar? Hay que dejarlo bien claro. Yo creo que esto estamos todos de acuerdo. Lo más importante es que no se vivan esas situaciones que se llevan al límite, porque si no tendrán que ir al juzgado de Fátima, que no debemos ir, no porque Fátima no nos trate bien, que nos trata excepcionalmente cuando vamos, pero no se debe llegar a esa situación. Y para eso lo mejor es que si estamos muy nerviosos, con mucha ansiedad, incluso con depresión, el separar a la pareja, o sea, separar físicamente, decir no pasa nada, salte tú, porque muchas veces las mujeres a lo mejor se quieren quedar en una casa. No es importante en la casa que estés, ¿qué más da? Si cuando estamos en pareja decimos, vendemos el piso y nos vamos a otra casa, si cuando estamos en pareja lo hacemos, ¿por qué ahora no nos vamos a ir a una casa de alquiler? Si eso significa el quitar esa situación tan angustiosa, porque normalmente los tiempos en los divorcios no son iguales. Bueno, María José lo podrá decir mejor que yo. Cada persona el duelo lo hace de una manera, a unos le cuesta 1 mes, a otros le cuesta 1 año. Entonces, lo fundamental es esa situación de conflictividad, separarla. Los niños van a estar mejor. Eso no significa que abandones a los niños. Abandonas y dices, me voy de la casa, me llevo el dinero de las cuentas, no vuelvo a ver a mis hijos no saben dónde estoy. Eso es abandono, ¿vale? Pero el salir de la casa e irte con tus padres a un piso de alquiler, a sabiendas, por favor, siempre hablar los 2 padres, María José, tú lo explicarás mejor que yo, siempre los 2 padres al mismo tiempo con los niños. Pero eso es muy difícil. En los casos contenciosos donde hay conflicto, eso pero sería, es que tenemos eso es lo que ideal. intentar Tenemos que educar, no llegar a es que eso. tenemos que educar para el divorcio, tenemos que educar para el futuro, porque cada vez son más las parejas que terminan rompiéndose, y hay que preparar a la gente para cuando llegue ese momento poder superar de manera positiva el conflicto que va a generar, porque se tiene que generar el conflicto si realmente somos todos pero es tan personas importante que los padres sepan que si ellos lo llevan bien, los niños lo van a llevar fenomenal. Precisamente hablando de los niños, me gustaría preguntarle a María José cómo viven los niños estas situaciones. Y me gustaría que separaran 2 ejemplos. Uno, digamos, el del niño que más o menos lo pueda llevar bien, pero luego los otros casos, antes ha estado hablando de que es deseable, claro, si está en una situación de conflicto, de enfrentamiento y de sufrir, no existe tal familia, es mentira ya, se rompió, ¿no? Entonces, una salida va a vivir mejor, ¿no?, que donde estaba antes. Entonces, bueno, de esa situación tal vez deseable respecto de lo que estaban viviendo, pero también esas otras que seguramente se producen no deseables. ¿Cómo lo viven los niños en unos casos y en otros? Realmente, ya lo comentaba antes, ¿no? Si el conflicto no es demasiado agudo y si realmente las condiciones de los menores después de la separación de sus padres es positiva dentro de las medidas que pueda ser posible, no tiene por qué tener ninguna repercusión negativa. Al contrario, los niños pueden vivirlo como un reto, como una oportunidad de crecimiento en sus vidas, ¿no? El problema está en todas las otras situaciones. Creo que es una palabra muy importante que comentas, la generosidad. Yo creo que esa es uno de los elementos que más importancia también damos en psicología, porque cuando una persona, cuando se separa, es tan generoso como para permitir un acceso lo más amplio posible del otro progenitor a los niños, es lo que más va a facilitar la adaptación y el progreso de los menores. Pero cuando nos encontramos en una situación muy conflictiva donde pues no se valora como prioritario a los menores, sino que hay otros intereses, pues quizá más de lo que cada uno de los adultos, ¿no?, tiene su situación, pues se utilizan los niños a favor propio, ¿no? Y ese es el peor daño que se le puede hacer a los niños. Muchas veces pues se comunica a los niños, sería lo ideal poder comunicarles a los niños a la vez que los papás se van a separar, qué es lo que va a pasar en la vida de esta familia con posterioridad, cómo se va a organizar tu vida, dónde vas a estar, cómo, cuándo.
Pero muchas veces nos encontramos que eso no sucede así, sino que los niños bueno, pues se enteran de que sus padres se han separado, incluso al tiempo de que uno de los progenitores ha salido de casa. Y en ocasiones se transmite a los niños pues, rencores, odios, pues culpabilidades, tu padre se ha ido, tu madre se ha ido porque se ha buscado, porque tiene otra pareja, y se le responsabiliza al otro progenitor de la ruptura. Los niños lo interiorizan como con esa misma carga negativa hacia ese progenitor, y eso es lo que al final va a hacer daño a los niños. Estoy poniendo ese ejemplo de ruptura, pero puede ser cualquier otra cosa. Tu padre, tu madre, está a los cual, y empiezan a criticar continuamente al otro progenitor. Eso es lo que más daña a los niños, porque los niños necesitan a ambos progenitores y necesitan realmente poder amarlos sin tener que ser castigados por ello. Y en situaciones conflictivas nos encontramos que los niños sufren ese castigo, y al final, para poder sobrevivir emocionalmente, tienen que elegir y posicionarse con uno solo de sus progenitores. Y en el caso el daño puede ser importante. Puede ser muy importante, puede influir muchísimo en el desarrollo emocional del individuo, en la autoestima que el propio chaval puede ir desarrollando, y por tanto generar dificultades a la hora de relacionarse, de crear vínculos seguros de adulto, ¿no? ¿Cómo influye un caso de malos tratos a la hora de tomar una decisión? ¿Qué pasa? Bueno, es fundamental, porque en los casos que existen malos tratos, la custodia compartida ya es imposible. Por tanto, si existe un procedimiento abierto por delito de malos tratos, de momento la custodia compartida ya está excluida. Ya nos vamos a mantener en una custodia exclusiva para la madre o para el padre. Depende, porque el hecho de que haya malos tratos no excluye lo que son las habilidades parentales, o incluso que el niño tenga que quedarse en manos de un tercero, de un abuelo, que realmente sea posible. Estoy hablando de supuestos de drogadicción o supuestos de alcoholismo, donde con independencia de que haya maltrato, la madre pueda no tener esa capacidad o esa actitud para tenerlo. Pero claro, cuando hay una denuncia por malos tratos cambia todo, y lo primero que cambia es que seguramente habrá una prohibición de aproximación y comunicación entre los progenitores, con lo cual ya es inviable esa comunicación cotidiana con el menor, porque no se pueden dirigir personalmente, ni por vía de mensaje, ni por vía de teléfono, no se pueden acercar, con lo cual siempre hay que utilizar una tercera persona interpuesta. Bien, el concepto absolutamente cambia, y ya estamos hablando de otras cosas. Por supuesto, si el padre es el maltratador, lo que no estaremos es estableciendo ningún tipo de régimen de visita ni de custodia. Es decir, en cuanto hemos hablado del interés superior del menor, y en cuanto el interés del menor pudiera estar de alguna manera en peligro porque está sufriendo malos tratos por parte de uno de los progenitores, automáticamente se suspendería el régimen de visitas, o incluso se podría privar de la patria potestad, a la que hablábamos al principio. Me gustaría poner ahora varios ejemplos de llegados a esos casos no deseables, evidentemente. Yo decía al principio también del programa que a veces se intenta engañar al otro progenitor, o a través del abogado, también a la decisión judicial última, ¿no? Estamos hablando de los casos de abusos de derecho, que son muchos los que se producen, no sé si muchos en cantidad o muchos en variedad los que se producen o los intentos. Sí, se producen muchos en variedad, en cantidad, efectivamente. Muchos se producen por el desconocimiento de la gente, por eso que hemos querido empezar marcando la diferencia entre lo que es patria potestad de lo que es custodia. Es decir, muchos de los abusos que se producen es porque el propio custodio desconoce cuál es el contenido de sus facultades como custodio, y piensa que puede decidir por el menor siempre, y por tanto pues va a decidir, si me encuentro una nueva pareja o un nuevo trabajo, va a decidir que se va a ir a vivir a otra ciudad, pues desconociendo que eso no se puede hacer. O puede decidir unilateralmente por la fecha de comunión de su hijo y dónde lo va a celebrar, y que además va a decidir que la otra parte, el otro padre, no va a ir, o no van a asistir los abuelos, o no van a asistir los tíos, ¿no? Estos son abusos de derecho, evidentemente, pero yo entiendo que muchas de las veces vienen por desconocimiento de quien los está cometiendo. Otros abusos de derecho son más intencionales. Vamos a poner algún ejemplo. Cuando quien tiene la custodia cree que tiene, en efecto, todos los derechos sobre los hijos, y olvida que el otro progenitor tiene también la patria potestad: cambio de domicilio de colegio, celebraciones religiosas, decisiones importantes en temas sanitarios, como someterlo, por ejemplo, a una intervención quirúrgica o un tratamiento médico. Ahí es un foco de conflicto.
Claro, bueno, desde que una pareja decide separarse hay una situación de conflicto. Si eso a lo largo del tiempo, porque lo normal es que se supere ese conflicto, y una vez que estén fijadas las medidas judicialmente, que bien sea por convenio o bien sea por sentencia judicial, se hayan acordado esas medidas, pues normalmente también la situación se estabiliza. Pero es cierto que se producen pues cambios de colegio. La gente, por ejemplo, no sabe que la patria potestad le da la facultad de poner en conocimiento, por ejemplo, de la Consejería de Educación, que no desea que su hijo cambie de colegio. Y en ese caso, como no está privado la patria potestad, cuando el progenitor que tiene la custodia pida el cambio de colegio, el colegio está obligado a no concedérselo si no tiene la autorización o de los dos progenitores o del juez, porque también se puede acudir. En todos los casos, por supuesto, el juez tiene la última palabra. Algunos ejemplos más. Progenitores que amenazan con pedir una custodia compartida de los hijos si no se rebajan las pensiones. Sí. O sobre el uso de la vivienda, cuando quien la tiene atribuida rehace su vida con una tercera persona. El uso de la vivienda... Y el uso de la vivienda también es un motivo de conflicto. El uso de la vivienda es el gran caballo de batalla en derecho de familia, que no debería ser, que debería ser, como estamos diciendo todo el tiempo, el interés de los menores. Pero también es verdad que se producen situaciones que, en general, en la mayoría de los casos, es el hombre, aunque ahora está cambiando, la prueba es aquí, la tenemos evidente, pero a lo largo de estos años el hombre era el que tenía más ingresos, el que aportaba más dinero a la familia, y entonces era el que salía cuando se daban las guardias y custodias exclusivas a la madre. Y es verdad que se producen situaciones que dice: yo tengo que salir de casa, me tengo que buscar un alquiler, pero tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar los gastos de esta casa, tengo que pagar los gastos de la otra. Entonces yo creo que la vivienda familiar, si consiguiéramos resolver el problema de la vivienda familiar, resolveríamos muchos problemas. La pensión de alimentos, ¿eh? Yo creo que realmente los caballos de batalla realmente van muy unidos, el uso de la vivienda familiar con la pensión de alimentos, es decir, las cuestiones de carácter económico o patrimonial. Cuando se soluciona esa parte, quizá lo otro se resuelve de manera más fácil. ¿En los casos de alimentos qué suele ocurrir ahí? Pues en los casos de alimentos, que las pensiones de alimentos que le corresponde a los menores, pues generalmente, digamos que el hombre o el obligado a pagarlo, no quiero hablar de hombre, porque vamos a ser realistas y podemos hablar de hombres custodios porque los hay perfectamente. El obligado a pagar los alimentos tiene la concepción de que le está pagando al otro cónyuge para sus gastos personales y pierde la perspectiva de que eso es un dinero para que su hijo se alimente, se vista y por tanto reciba los cuidados necesarios, ¿no? Entonces, de repente perdemos la noción de lo que cuesta cuidar a un niño, de lo que cuesta alimentarle, vestirle, y nos quejamos, o se quejan, por querer aportar la pensión de alimentos. Yo más de una vez he oído que es que a los jueces se les va la mano a la hora de fijar esas cantidades. Bueno, ya sabes que los jueces siempre tenemos la culpa de todo, ¿no? Casi todo. Los psicólogos también, y los abogados también. Más de una vez lo hemos oído. Van el cargo. Bien. Que no en el sueldo, El tema de la pensión no es un tema tampoco de género, porque se han hecho estudios donde cuando es la mujer la que está obligada a pagar la pensión, hay tantos incumplimientos como puede haber en el caso de los varones. O sea, que es más en esa concepción que tú bien apuntas de pensar que se lo estamos dando al otro en vez de en beneficio de los niños, ¿no? No se tiene esa valoración un poco de qué gastos, qué necesidades, qué es lo que también, necesitan. Por ejemplo, aquí en la custodia compartida, por ejemplo, eso se diluye un poco, porque en realidad dice, vale, si lo hacemos por semanas, porque dependiendo de las edades de los niños, pues a lo mejor por semanas, por quincenas, por trimestres, dice, vale, pues la semana que la tengo yo, soy yo la que me encargo de la alimentación de los niños y de los gastos diarios, y luego normalmente se suele establecer una cuenta para el resto de gastos, en el cual los dos progenitores, como ha dicho Fátima, en función de sus ingresos, ingresan una cantidad en la cuenta, ¿vale? Entonces luego también tenemos problemas con cómo se gestiona esa cuenta. Es como todo. Si nos lo tomamos, si por ejemplo ahora mismo lo hiciéramos los padres que no estamos divorciados y decimos, oye, pues para nuestros hijos vamos a hacer este sistema, lo llevaríamos bien.
Sin embargo, claro, como estamos divorciados, pues ya las cosas cambian. Pero con la guardia y custodia compartida, lo de las pensiones de alimentos ya no tenemos tantos problemas. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Yo Venga, sí que creo, pues tú di lo que tú pienses. que ese es un problema precisamente a resolver en la guardia y custodia compartida. Vamos a ver, ahora mismo hay guardas y custodias exclusivas con un régimen de visitas equivalente a lo que puede ser una guarda y custodia compartida. Sí, es decir, si cambiásemos la terminología, exacto, a lo mejor... ahí vamos, exacto. Pero que ahora mismo lo que socialmente está establecido, la madre tiene la guarda y custodia de los hijos, pero el padre normalmente tiene un régimen de visitas que abarca los martes y jueves con pernocta, lo que le permite tener a los hijos desde la salida del colegio hasta el día siguiente en que los lleva él al colegio. Y luego los fines de semana alternos y la mitad de todas las vacaciones. Si contamos realmente las semanas, prácticamente es la mitad del tiempo. Claro. Sin embargo, a la hora de los alimentos, en ese caso, en el caso de que sea la madre, o bueno, vamos a hablar del progenitor guardador, el que administre la pensión, no hay ningún problema, porque esa persona, ese progenitor, se tiene que ajustar con lo que diga en última instancia el juez. Si son 400 euros o son 500 euros al mes, durante 12 mensualidades, y el guardador él es el administrador y sabe que lo tiene que pagar todo de ahí, menos el 50% de los gastos extraordinarios. Cuando surge el tema de la custodia compartida, es verdad que se tiene que fijar en base a la capacidad económica de cada uno de los progenitores, como muy bien ha explicado Fátima al principio de la intervención, en el que si uno de los progenitores gana más dinero que el otro, se tiene que igualar para que, lógicamente, proporcionalmente, como dice nuestro Código Civil, y como debe ser para que el niño, tanto si está con el padre como si está con la madre, tengan la misma calidad de vida. No coma marisco en la casa de uno y lentejas en la casa porque al del otro. final va a querer comer siempre marisco, Claro. y va a querer... Exactamente. Pero ahí el problema es cómo se gestiona eso y cómo se administra. Eso parece muy fácil y eso es dificilísimo. En muchas comunidades autónomas que nos llevan mucha ventaja en esto, lo que suelen hacer es todo un plan, todo un sistema. Plan de parentalidad. Exacto. Sí. Pero eso es un plan económico, es un balance de ingresos y gastos de la cuenta, quién la administra, quién puede sacar dinero de ahí, quién decide qué es lo que se le compra al niño, si se le compra ropa de marca porque en todo eso parece que no, pero los padres suelen discutir muchísimo. Yo quiero hacer una puntualización porque es muy importante. A pesar de que hemos explicado la pensión de alimentos cuando hay una custodia exclusiva y cuando no, como si fueran cosas diferentes, la cantidad sería exactamente la misma. La diferencia sería, es que es muy importante porque puede haber padres que piensen que se paga más cuando hay una custodia exclusiva y que es más barato cuando es una custodia compartida, y no es verdad. En los dos conceptos nosotros siempre valoramos los mismos criterios, que son qué ingresos tiene un progenitor, qué ingresos tiene otro y qué necesidades tiene el menor. Esos son los criterios que se establecen en el Código Civil. La diferencia está en lo que dice María Ángeles, en la administración y en la gestión. En el caso de la custodia exclusiva, lo único que entregará el no custodio es la diferencia entre lo que uno gana y otro y las necesidades para que lo gestione uno. En la compartida, lo que pasa es que va a ir a una cuenta común que gestionan ambos. Pero claro, si las relaciones no son muy fluidas y pueden discutir, el problema de la custodia compartida va a estar posiblemente en la gestión económica del patrimonio de los menores. Con lo cual, y aquí esto me encantaría, y lo ha introducido María José, lo ha introducido María Ángeles, eso es una cuestión de nombres. Es el dicho aquel del mismo perro con distinto collar. Es decir, nos empeñamos en la custodia compartida como si fuese el santo grial, sí, cuando realmente podríamos llamarle como quiera, exclusiva alterna, exclusiva ampliada, que lo importante, lo esencial es que el menor pase tanto tiempo con su padre como con su madre y que al final el menor tenga sus necesidades cubiertas. Y aquí se acaba el problema. El nombre es lo de Póngale menos, usted el nombre que quiera. También en las Esa es la cuestión. Y sobre todo las necesidades afectivas. Porque es que nos buscamos muchos problemas con el tema económico y tal, y nos olvidamos que realmente lo que el niño necesita es cariño, y poder contar con los padres, pero también con los abuelos, con los tíos, con toda la familia. Y muchas veces se corta esas relaciones. Que eso se resuelve fácilmente con un buen régimen de visitas que ya casi
casi nadie se atreve a burlar o a incumplir. Mientras que en el tema del dinero, si establecemos una guardia y custodia compartida, yo he tenido un caso donde los dos progenitores la acordaron de mutuo acuerdo y a la hora de ejercerla ha sido un verdadero desastre, siendo dos personas que tienen un nivel económico alto y los niños no han ido adecuadamente vestidos ni han vivido conforme al estatus social que le correspondía, simplemente por la guerra entre los padres. Porque yo no le compro los zapatos, cómpraselos tú. Porque yo no tengo por qué tener el uniforme y llevártelo limpio, cómprale tú otro. ¿Y al revés? ¿Y al revés? Estás poniendo ejemplos de decir, yo no tengo por qué comprarle esto, cómpraselo tú. Y al revés, yo le compro esto por ganarme su afectividad, cosa que tú no haces. También imagino que son casos que se dan. Pero el uniforme es la consola. La consola, efectivamente. ¿Sí? Eso ya. Claro. La consola, el móvil, todos los aparatitos. Claro, la llega a ser tan tecnología. grave La que hay niños que no van adecuadamente uniformados o que tienen carencias de muchos tipos de necesidades básicas y sin embargo tienen, por supuesto, consolas y videojuegos y todo para ganarse la festividad. Pero eso es un problema también de educación, que yo creo que tenemos que profundizar mucho en la educación, muchísimo, porque es la base de casi todo. Y también en la información, por lo que decía también Fátima al principio, es que la patria potestad parece que no tiene contenido y sin embargo la patria potestad siempre ha sido compartida y el problema es que hay mucha desinformación sobre lo que abarca la patria potestad. Las decisiones más importantes alrededor del menor se toman en base a la patria potestad. Hemos hablado antes de los malos tratos y ahí está claro lo que ocurre, pero ¿y el falseado maltrato, es decir, la denuncia falsa en torno a maltrato o cualquier otra cuestión, es decir, que haya unas denuncias falsas, esto también entra en juego en todo este asunto? Bien, no. Ahí está la profesionalidad de los que nos dedicamos a esto. O no, y quiero decir que uno de los progenitores quiera denunciar al Bien, otro falsamente porque sabe que va a conseguir algo. En un momento determinado, y en la ponencia el ponente esta tarde lo ha comentado, una forma de abuso de derecho, es decir, si no te avienes a lo que yo quiero proponerte en el divorcio, pues te voy a denunciar, ¿no? Bien, en cualquier caso eso es denunciable en sí mismo el hecho y bueno, lo que hay que transmitir es que el tema de la violencia de género es un tema muy, muy serio, que es realmente, la mujer maltratada es una mujer que sufre y que necesita la ayuda de todos los recursos y el doble todavía que se le puedan ofrecer, y es tan mezquino utilizar un tema como la violencia de género para intereses propios, como es el de amenazar con denunciar para obtener una custodia exclusiva o para bloquear una custodia compartida, que ahí estamos los profesionales del derecho, los jueces, los fiscales, para parar y para sancionar a quien pretenda utilizar este tema tan serio y tan grave para sus propios fines, evitando además que los recursos vayan donde tienen que estar, que es decir, a proteger a la verdadera mujer maltratada, que es la que debe ser cuidada y la que debe recibir la atención de todos los que trabajamos. A verlas, es el mito de las denuncias falsas. Nos daría para otro debate para hablar de lo que es o no una denuncia falsa. Hay denuncias falsas que son absolutamente inventadas. Otra cosa es que la mujer ponga una denuncia que ella percibe como un hecho grave y que los jueces entendamos que no es un delito y por tanto se dicte una sentencia absolutoria o se dicte un archivo. Un archivo y una sentencia absolutoria no implica que la denuncia haya sido falsa, sino significa que no ha habido indicios racionales o que no hay pruebas para condenar. Entonces, ¿hay denuncias falsas? Las hay, pero cuidado, no todas las sentencias absolutorias, no todos los archivos son consecuencia de una denuncia falsa, porque nos movemos en un terreno que es el derecho penal. Ahora, es reprochable que una mujer que no sea mujer maltratada intente utilizar esa condición de las mujeres que realmente sufren para obtener beneficios propios, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda los profesionales del derecho reaccionamos frente a eso imputándole el delito de acusación o denuncia falsa, que es lo que corresponde. Yo creo que también hay un error muchas veces cuando existe un conflicto grave entre la pareja, se produce en el momento de la separación crispación entre ambos y se pueden producir disputas y peleas entre ellos que no se marcarían dentro de una situación de violencia de género y que quizá también hay que aclarar un poco la diferencia. Me gusta mucho un concepto que se lo robó a la psicología, que es la diferencia entre la gestión, ¿vale?, el conflicto y la violencia. Bien, en el conflicto
evidentemente, las partes gestionan el conflicto y según los valores, la educación en la que se mueven, el conflicto puede tener una mayor o menor crispación. Es decir, una pareja con unos valores escrupulosamente correctos van a manejar el conflicto sin insultos, van a gestionar su conflicto dentro de un término civilizado. Una pareja que en el marco del amor ya se movía con insultos o con descalificaciones, cuando se produce la crisis va a gestionar el conflicto con insultos y con descalificaciones. Pero eso no es violencia, eso es conflicto. Y una crisis matrimonial lleva al conflicto. Que es violencia también, pero es violencia sí, pero no es entre iguales. Pero no, exacto. No la violencia no es cuando uno intenta imponer su criterio por la fuerza a otro. Y eso es claramente diferenciable de lo que es el conflicto. Toda crisis matrimonial, y yo diría que a lo mejor se salva un 1%, lleva al conflicto. Pero claro, si equiparamos conflicto a violencia, entramos en un terreno muy movedizo. Entonces es muy importante diferenciar esos dos conceptos. En cualquier caso, conflicto y violencia no tienen por qué estar asociados a clases sociales. No sé si a la hora de atender en los despachos a familias, a parejas, no tiene nada el que ver. respeto incluso hacia el niño, que uno tenga una clase social o un nivel económico u otro, Nada que ver. no sé si hasta qué punto tiene que ver con que les preocupe, sufran y se desvían por el futuro del hijo o más por las luchas entre ellos dos y continuar con ellas. Yo he tenido de todo tipo de clientes, de clases sociales, de unos con más ingresos, otros con menos. Hay gente muy generosa con muy poco dinero, pero muy generosa. O sea, hay gente que se ha quitado de él para decir que a sus hijos no les falte absolutamente de nada y a su excónyuge tampoco, porque es la madre de sus hijos. Y hay gente que teniéndolo todo es muy poco generoso, o sea, no tiene nada que ver. En familia lo que pasa es que como no hay, es muy difícil aplicar jurisprudencia, sentencias, decir cosas así con carácter general, porque cada caso es único. Es verdad, es que no hay dos familias iguales, o sea, no hay dos familias iguales, entonces es muy complicado, no se puede generalizar, no se puede decir custodia compartida sí, custodia compartida no, es mejor guardador a la madre, es mejor guardador el padre, no, o sea, es que no se puede generalizar en ningún caso. Y ahí da lo mismo las clases sociales, o sea, da igual, porque hay gente que tiene unos vínculos muy fuertes con sus hijos y normalmente eso se nota. O sea, cuando alguien viene a divorciarse y empieza a hablarte de situaciones económicas, del dinero, de qué me queda a mí, de puedo comprar, puedo vender, qué podemos hacer con esto. Y hay otra gente que se sienta y lo primero que te dice es qué va a pasar con mis hijos, cómo lo podemos hacer. Entonces tú ya sabes. O sea, ya sabes cuál es el interés de esa persona. Muchas veces los clientes se quejan y dicen, es que al final todo esto se reduce a dinero, porque discutimos las pensiones de alimentos, quién va a pagar un gasto extraordinario, quién va a pagar otro, pero en realidad no, lo que todo el mundo, si todos, los abogados, los jueces, los psicólogos y sobre todo los progenitores, todos pensáramos en el bien del menor, llegaríamos a arreglos, porque yo creo que eso sí que lo tenemos todo más o menos claro, que es lo mejor para los niños. Sí, lo que pasa es que hay veces que el conflicto entre los cónyuges, entre los progenitores, no les permite tener esa generosidad, no les permite ver más allá. Están muy encorsetados en el momento, en el dolor, en el duelo que están viviendo en ese momento, en el daño que el otro les ha hecho y les cuesta separar esa figura. Perdona, yo siempre les digo, porque es verdad que nos cuesta mucho reconocer cuando pasamos por momentos psicológicamente muy difíciles, ¿no? Por crisis tan fuertes que no sabemos gestionar. Yo siempre lo pienso, vamos a ver, me rompo una rodilla, me voy corriendo a un traumatólogo a que me escayole y sin embargo estoy pasando por esto que no veo más allá de mis narices. Vete a una persona que son ellos, los profesionales que te pueden ayudar a darte pautas con los niños, con la pareja, con la familia extensa. Voy a romper una lanza por la mediación, porque aquí no hemos hablado de la mediación y estoy oyendo y al final nos vamos a la mediación. Bien, esto es un problema básicamente de la intimidad de cada familia y estamos viendo que al final se expone a un letrado que es el que asesora, el que aconseja y al final termina siendo el juez, ese órgano imparcial, ese hombre con la bata negra que viene a decidir sobre
mi casa, lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Y como una forma de resolución alternativa a ese conflicto está la mediación. Y nos queda mucho que avanzar socialmente para que nos concienciemos de que la mejor solución a esto está en nosotros mismos. Y eso es lo que ofrece la mediación. O sea, Pero hay que educar también. Hay que educar para la mediación. También. Hay que empezar a dejar de judicializar los conflictos, de considerar que todo tiene que ser el juez el que resuelva, porque al final el juez es un tercero que aplica la ley y que no conoce tu vida, no conoce tu vida familiar, y a lo mejor su decisión no va a ser tan justa como sería tu propia decisión sobre tu propia vida. Y eso es lo que ofrece la mediación. La mediación devuelve el poder a las partes. Efectivamente. Y en el fondo es quien tiene que gestionar. En la mediación hay profesionales, hay psicólogos, hay abogados, hay trabajadores sociales, son profesionales preparados para la mediación, y lo que ofrecen es un entorno, un contexto en el que las partes son capaces de llegar ellos mismos a soluciones que salen de ellos mismos. Y no hay mejor acuerdo que el que viene de uno mismo. Ese es el que verdaderamente se cumple, efectivamente. Bueno, ahora lo que... Y además que les permites en el futuro saber cómo resolver también los conflictos. Lo que se está dando mucho ahora, que está en boga en muchas comunidades autónomas, como Cataluña, que siempre va en la vanguardia de todo, es el derecho colaborativo. Porque en la mediación el profesional del derecho, el abogado, interviene al final. Es decir, en la mediación sí que sirve para limar el conflicto entre las partes, ¿no? Pero claro, cuando uno va a decidir sobre las cuestiones económicas y sobre todo lo que va a regir su vida a partir de ese momento en el que se divorcie, pues los abogados somos necesarios. Entonces, en el proceso en sí mismo de la mediación no intervenimos directamente. Por eso ahora el derecho colaborativo sí que nos permite estar al lado de nuestro cliente cuando esté mediando y cuando esté negociando, para que sea un asesoramiento total. Porque la mediación está muy bien cuando hablamos de personas... Tenemos que concienciar también a los letrados. Es decir, que cuando entren en ese proceso de mediación, dejen la mentalidad del letrado en la puerta Yo aquí, y se limiten a asesorar. Difiero de ti. Tú me vas a perdonar, pero yo difiero de ti porque yo muchas veces, a mí me llegan con los conflictos, me llegan llorando. O sea, porque la primera visita es llorando, porque es que no pueden ser de otra manera. Entonces, llegan así y yo creo que es fundamental. O sea, esa primera visita... Yo de verdad creo que es la más importante de todos mis clientes, porque es conseguir ganarte la confianza de ellos, porque yo creo que ellos no están para decidir en muchas cosas porque no ven nada más que el conflicto que tienen con su pareja. ¿Llorando por qué es? Y le preguntas por qué lloran, ¿por qué es? No, yo sé por qué lloran. Es que es una situación... Antonio, porque es una situación muy complicada de gestionar, porque se producen, mira, muchas veces... Toma la decisión uno, aunque la pareja esté ya rota, pero siempre es uno el que da un poco el paso al frente. Ese se siente culpable. El que se queda detrás, a lo mejor está enganchado sentimentalmente a él. Y entonces es muy difícil que tú estés en una misma casa con tus hijos. Luego otra cosa que dicen los padres habitualmente. No, mis hijos no saben nada. Habría que oír a los niños. O sea, hay que oír a los niños. Los niños se enteran de todo. Son las personas que más te conocen. O sea, tú entras por casa y tu hijo, sin verte la cara, solo con oírte... Hola, buenas noches, buenos días, ya está aquí papá, saben perfectamente cómo estás. Entonces, esto que dicen los padres, María José lo podrá corroborar. Sí, cuando están jugando vamos, a la habitación de al lado, no, aquí al lado, y estás hablando y dices, no, si ellos no se enteran. ¿Cómo que no se enteran? Por Dios, pero si estás hablando del otro progenitor delante de los niños. Están jugando, pero están absolutamente con el oído puesto. Yo digo, jamás hablen mal de su padre o de su madre, jamás, nunca. Y dicen, yo se lo digo en la primera visita. Lo que pasa es que luego es difícil a veces de gestionar. Me voy a tener que sacar vuestro título porque vamos, y dice. Y entonces dicen, no, yo hablarle mal de ella o yo hablarle mal de él, no. Pero claro, no se dan cuenta que es el desahogo. Cogen el móvil y empiezan. Tú el móvil vas por casa y los niños están por casa. Vamos, lo que me ha hecho, lo que no sé qué. Dicen disparates, obviamente, pues si tú llamas a tu amiga para poner a parir a tu marido, obviamente tu hijo te está escuchando. Sino muchas veces la expresión, el desprecio, cómo lo dices, la cara que pones cuando estás hablando de tu... Dile a tu padre, ¿no? La forma de... O dile a tu madre, ¿no? Quería preguntar eso, si habláramos, y lo ha introducido ella,
Si habláramos, seguramente lo habrás hecho muchas veces profesionalmente, con los padres para ver, oye, ¿y qué percepción de este conflicto tiene tu hijo? Seguramente nos daría una explicación, os daría una explicación. Ahora, si coges al niño y dices, oye, ¿qué percepción tienes de lo que está pasando en tu casa con tus padres? Entonces, ¿qué contaría el hijo? O sea, ¿ese ejercicio? Lo que pasa es que muchas veces, y sobre todo en el ámbito judicial, los niños son muy protectores de los padres y muchas veces ha habido conflictos, ha habido pues discusiones, han vivido realmente problemas en casa y muchas veces no lo quieren manifestar o son protectores de uno de los progenitores y entonces quieren cuidarlo, quieren protegerlo al máximo y no hablan mal de uno o de otro de lo que ha pasado. Es muy distinto el ámbito pericial en el que nos movemos dentro del juzgado al ámbito clínico. Entonces el psicólogo en el ámbito clínico sí que puede trabajar muchísimas más estas situaciones que a lo mejor el menor tiene en el fondo y no quiere sacarlas, o sea, para no dañar, para no eso, es herir. Que su padre y su madre van a terminar en el abogado o en el juez y le preguntas al niño, igual los protege entonces. Sí. Claro, Intenta anular, obviar que ha habido un problema. Sí. Está claro que el menor no quiere desagradar ni a su padre ni a su madre en ese conflicto que conoce perfectamente. A no ser que quiera lo contrario, que esté y muy muchas posicionado. veces a mí se me ha dado sí, el caso, incluso, de que el psicólogo judicial no ha podido, hablando con un menor de 12 años, no ha podido sacar en claro si quiere estar con su padre y con su madre en una custodia compartida o si prefiere vivir en un solo domicilio y tener visitas amplias con el otro progenitor, y el psicólogo no ha podido porque el niño ha sabido que ese psicólogo va a emitir un informe en el que va a poner lo que él piensa de sus padres. Sin embargo, cuando ha ido al juzgado de familia y el juez en la exploración le ha dado la seguridad de que lo que le diga a él no va a reflejarse en ningún documento, el niño ha dicho claramente sus preferencias, por supuesto manteniendo la relación con su padre y con su madre y queriendo relación con los dos, porque eso está clarísimo, que el niño quiere relacionarse con los dos. El niño cuando llega al juzgado sabe perfectamente dónde va y sabe perfectamente lo que va a hacer y por tanto llega con sus prevenciones, porque son niños pero no son tontos. Saben perfectamente que van a ver a un juez y que les va a preguntar si se quieren quedar con papá o se quieren quedar con mamá. Y yo aquí voy a lanzar una lanza por los jueces. Es decir, ningún juez pregunta eso. No. Eso te iba a decir. Yo, Fátima, creo que ya no se pregunta eso. Absolutamente. Antes se preguntaba, ¿eh? Bien, pero es una auténtica aberración. Una barbaridad. Lo primero que cuando se explora un menor, y es muy importante, es que el menor esté con una persona, no con un juez. Y por tanto, la bata negra fuera. Es decir, está hablando con la persona. Y lo segundo es que tenga conciencia y se le tiene que insistir que él no es responsable de lo que ha pasado ni de lo que va a pasar a partir de ese momento y que el único responsable de lo que se ponga en la sentencia es el juez, que es el que va a decidir. Porque es la única manera de que quitar al menor el peso de pensar que si se posiciona a favor de un padre o una madre, él va a ser responsable, no de lo que va a pasar. Imagínate la losa cuando hablamos de niños que puedan tener 14, 12, 13, 15. Es un conflicto de lealtad muy importante, ¿no? Por eso yo quiero que quede claro, ¿no?, que cuando un menor va al juez, ¿no?, el juez no llega allí y le dice ¿qué? ¿Con papá o con mamá? No. Normalmente lo que le preguntamos es que nos cuente un poco el desarrollo de su vida normal. Es decir, nosotros charlamos con él, si le gusta el fútbol hablamos del Real Madrid, aunque yo no tenga ni idea, y se habla del curso al que va y si suspende y quién hace los deberes con él y normalmente quién lo lleva a fútbol. Es decir, intentamos un poco tantear a través del menor cómo es su vida cotidiana a fin de que nuestra resolución se parezca lo más posible a lo que es la vida cotidiana del menor, donde el menor se siente cómodo y donde está bien. Es verdad que es muy difícil y además me parece muy injusto que un menor tenga en un momento determinado decir, o sea, que expresarse o que pronunciarse si quiere más a papá
o más. Y es que además yo creo que ese tampoco es el objetivo ni de los jueces ni de los psicólogos cuando intervenimos. Lo que tenemos que valorar es cómo se pueden cubrir las necesidades por parte de ambos progenitores de ese niño. Entonces valorar qué necesidades tiene el niño, porque lo que tenemos que conjugar eso, qué necesidades tiene el niño y cómo se pueden cubrir por esos dos progenitores. Es muy importante cómo se ha vivido hasta ese momento, porque ahora nos empeñamos mucho en la custodia compartida, pero lo importante también es cómo se ha vivido en esa familia hasta ese momento. Porque puede cambiar, porque puede cambiar, porque las necesidades mismo, y porque las necesidades de los niños son cambiantes también, y las circunstancias de los progenitores también. Pero el hecho de que los niños se adapten a cualquier situación, porque es verdad que los niños se adaptan a todo mucho más, con mucha más facilidad que los adultos, pero no es justo tampoco para los niños el que los obliguemos. Yo creo que el papel del psicólogo ahí tiene que ser precisamente cómo se siente el niño más cómodo y cómo va a ser su vida, porque hay niños que a lo mejor el ir un día para allá, otro para acá, ahora duermo aquí, ahora duermo allá, o esta semana me toca aquí, porque también hay niños que tienen ese sentimiento. A mí una madre me explicaba, para mi hija lo más importante es tener su casa. Y ese sentimiento de tener domicilio, como nos pasa a los adultos donde más a gusto estamos es en nuestra casa. Entonces, el hecho de tener dos casas, hay niños que se adaptan bien a esa situación, pero hay otros niños que no se adaptan tan bien. Dos libros, claro, dos grupos de amigos. Dos formas de educar a veces diferentes, porque, bueno, a veces se forman familias diferentes. Y entonces las formas de educar van a ser diferentes, siempre, estando juntos, estando separados, teniendo otros. Yo me refiero a los lo que tenemos que buscar es a los casos en los que se forman familias, que cada padre a su vez forma otra. Estamos terminando, me gustaría una pregunta para terminar. Hombre, ¿qué es la pregunta del millón? Entonces, ¿cuál es la solución? O sea, porque la solución es que la familia no se rompa, que de verdad exista la familia como... Digo que no se rompa porque exista familia como tal, porque la relación de verdad sea buena, porque exista un amor entre los el matrimonio y con los niños, y que exista, es decir, por tanto, que no se rompa porque no haya lugar a ellos, eso es lo deseable en cualquier caso. Pero si eso no existe, si la familia como tal se ha roto ya, y estamos hablando de custodia compartida, no compartida, y bueno, eliminar términos, y tal, ¿cuál es la solución? Pensando en el niño. En el niño, lo mejor para él es poder contar con ambas figuras parentales, tener a su madre y tener a su padre. Y tenemos que buscar la mejor manera para que eso pueda ser posible para ese menor. Eso es lo ideal. Entonces habrá que buscar la solución para ese caso concreto. No hay soluciones estándares para los casos de familia, porque cada situación y cada familia es distinta y cada niño es distinto. Y como bien dice María Ángeles, cada niño tiene unas necesidades y se puede adaptar a las situaciones de una manera diferente. Y en un momento determinado un niño necesita unas cosas, por eso en familia también existe la modificación de medidas, porque un niño con 4 años puede tener unas necesidades, con 16 puede tener otras muy diferentes, ¿no? Y en todo en este cambio... En la adolescencia, por ejemplo, necesitan muchísimo al progenitor del mismo sexo. Y entonces, bueno, una custodia compartida y luego se ha cambiado a una exclusiva, interviniendo incluso un psicólogo judicial que ha aconsejado que sea la custodia exclusiva, porque las actitudes, en este caso de la madre, son mucho mejores para el desarrollo de los menores que las del padre, y entonces no ha funcionado la custodia compartida. Una última cuestión, de la que podemos hablar mucho, pero brevemente, se pregunta la magistrada, lo que se conoce como sustracción internacional de menores. Es decir, hasta hace poco parecía que eso era algo que ocurría en otros países, o cuestión de los inmigrantes que venían aquí. Yo no sé, tengo esa percepción de que igual en la prensa veíamos eso, ¿no? Que venían una pareja de inmigrantes, tenían aquí tal, y de pronto desaparecía uno de ellos, normalmente la madre, con el niño, y desaparecía. Yo no sé si últimamente eso está cambiando y está ocurriendo más con parejas de aquí en nuestro país, de aquí en España, en nuestra región también, con la movilidad de que uno está trabajando fuera y se va a Alemania o donde sea, o Italia y tal, y de pronto desaparece, se lleva al hijo. ¿Eso está ocurriendo cada vez más? ¿Eso es un secuestro o qué es? Sí, es un secuestro internacional de menores, que sería dos supuestos concretos. Uno sería, en el caso de que el... Perdón, ¿estoy hablando de algo raro o algo que se está dando cada vez más?
Bueno, no estás hablando de algo raro, tampoco estás hablando de algo que pase todos los días y en todo momento, en absoluto. Yo me voy a remitir a ese libro de No sin mi hija, ¿no? Y lo típico es ese matrimonio mixto en el que en un momento determinado la pareja que esté fuera decide irse y decide marcharse con su hijo. Es evidente que cada vez más, por la inmigración y por el cambio cultural que tenemos, pues se producen esos matrimonios mixtos. Y en un momento determinado se puede producir el riesgo de que uno de los cónyuges quiera retornar a su país de origen y llevarse con él a los niños, ¿no? En ese caso no habría secuestro si estuviese todo perfectamente regulado, es decir, no está prohibido. El secuestro es cuando, contraviniendo lo que ha dicho una resolución judicial o el acuerdo de las partes, el progenitor se lleva sin el consentimiento del otro, el menor, a su país. Ahí habría un secuestro internacional de menores. O bien, llevándoselo con toda la ley a su favor, lo que impide es las visitas o el contacto entre el progenitor que se queda y el menor. Eso es un secuestro. Y ahí hay un problema, porque está sin resolver, sin cerrar, no, hay un vacío. No, en absoluto. En primer lugar, hay medidas preventivas que prevé el Código Civil y que además yo, por ejemplo, uso mucho. En ese tipo de matrimonio lo que se hace es prohibir la expedición de pasaporte y la salida del territorio nacional de esos menores sin el consentimiento de ambos padres o, en su defecto, la autorización judicial. Actualmente eso funciona de una manera exhaustiva y maravillosa. La Policía Nacional lleva un control tan exhaustivo como que hoy me han comunicado que una madre intentó llevarse a un menor y no pasó la frontera porque los registros automáticamente saltan y sin mi autorización es imposible que el menor salga del país. Además es que no se les pide ni siquiera el pasaporte. Con lo cual realmente las posibilidades adoptando medidas preventivas son muy pocas. En el caso de que pasara, que puede pasar, pues existen convenios internacionales que funcionan muy bien y en los que se consigue el retorno de los menores, ¿no? Con lo cual no es un tema a tener miedo, yo creo que no es una psicosis, es un tema que está patente, que los estados son muy conscientes de lo que pasa y que existen muchos medios para solucionarlo. Pero como a mí me gusta, prevenir siempre es curar, ¿no? Existiendo la posibilidad de ello, pues siempre estableciendo esta posibilidad, que es un poco engorrosa, porque cuando uno quiere hacer un viaje, lo que tiene que hacer al final es recabar el consentimiento por escrito del otro cónyuge o acudir al juez. ¿Qué valoramos? Pues valoramos que tienen un billete de ida, otro de vuelta, que existen garantías de que va a regresar al país, pero ya digo, en cualquier caso, ¿no?, los convenios internacionales están funcionando muy bien y generalmente el menor es retornado y además, según qué país, claro, en tiempos bastante razonables. Pues vamos a terminar ya de analizar y tratar con 4 profesionales una situación que, bueno, es una realidad que existe en nuestra sociedad. Por cierto, hablando de realidades, normalmente, no sé si en torno al 70 al 80% de nuestros invitados suelen ser hombres. En este caso hablamos de la familia y de la ruptura de familia, qué hacer con los niños. 4 profesionales, y yo no he pedido que fueran 4 mujeres a la hora de hacer las gestiones. Ocurre que la magistrada es mujer, que el colegio de psicólogos, su responsable, su presidenta, es mujer, y que en el propio colegio de abogados hay 2 profesionales especializadas en el ámbito de la familia y que son mujeres. En este asunto de la ruptura de los matrimonios, de tener que solucionarlo, en el caso concreto de estos momentos y más adelante, ¿estamos en manos de mujeres o qué pasa? Estamos en manos de muy buenas mujeres. De profesionales, de buenos profesionales. No tienen por qué coincidir, pueden tener opiniones distintas. Aquí tampoco vamos pero a es un asunto de utilizar mujeres, términos. ¿o qué? No vamos a utilizar términos, igual que no decimos madre, padre, decimos progenitor, igual estamos en manos de muy buenos profesionales. Yo tengo que romper una lanza en favor del derecho de familia, porque es verdad que muchas veces parece que el derecho de familia es como la hermana pobre, sí, la hermana pobre o la hermana fea. Entonces yo creo que nos dedicamos el derecho de familia, yo creo que es de los más importantes, por lo que muy bien ha dicho María José, y es que nuestras víctimas, por así decirlo, entre comillas, son los niños, son los menores. Si realmente sabemos aplicar, si hay buenos profesionales del derecho de familia, lo que estamos haciendo es proteger a los menores, que los menores son los adultos del mañana, y haremos personas, como bien ella ha dicho, con una personalidad importante, que se sientan seguros de sí mismos. Es muy importante el derecho de familia, y yo creo que en ese sentido el Colegio de Abogados de Murcia está muy implicado, todos los abogados.
que estamos especializados en familia también. Cuando decía ella lo de mediación, yo con mis compañeros abogados de familia, en cuanto nos llegan los casos, nos sentamos, lo hablamos. Somos muy mediadores en ese sentido, no somos nosotros los típicos abogados pitbull que a lo mejor para otro tipo de pleitos dice yo lo que quiero es un abogado aquí guerrero, tal. No, yo creo que nosotros somos muy mediadores, ¿no, María Ángeles? Yo creo que es lo que tiene que tender a hacerse. Sí. Claro, de que un hombre, en este caso, sea defendido por una mujer abogada o por un abogado hombre, yo creo que eso es indistinto. Ni que le toque una jueza. Bien, eso es casi imposible de evitar. Dado el número de juezas en relación con el de jueces. Bueno, en familia tenemos 2 jueces. Bien, Sí, la verdad es que en familia en tenemos violencia de 2 género, por jueces, ejemplo, 2 somos varones. 2 juezas, somos 2 fiscalas. Pero en familia somos 2 jueces. Pero efectivamente Un en fiscal familia hay y una 2 jueces. fiscal. Pues terminamos ya. Les agradezco a nuestras 4 invitadas que hayan estado aquí esta noche: a Fátima Saura, magistrada, a María José Catalán, decana del Colegio de Psicólogos, y a María Ángeles Alemán y Cristina Iglesias, abogadas. Gracias también a todos ustedes por habernos seguido. Les dejamos a continuación con la conferencia que esta tarde ha ofrecido en el Foro Nueva Murcia el ministro del Interior, Jorge Fernández, una conferencia íntegra que van a escuchar ustedes. Ha sido presentado por el presidente del foro y presidente de esta Universidad Católica, José Luis Mendoza. Se lo ofrecemos a continuación. Gracias y buenas noches y hasta el jueves que viene.